Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan en este espacio de diálogo con egresados. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Ontología Deportiva, Innovación en el Rendimiento y la Salud Integral del Deportista. Este diálogo pretende dar a conocer la importancia de la odontología deportiva como disciplina innovadora que impacta positivamente en el rendimiento deportivo y salud en general. Y justamente para abordar este tema nos acompaña nuestro egresado Edison Albeiro Acosta Figueroa, especialista en odontología deportiva, con estrategias multidisciplinares abordadas desde la antropometría y la hipnosis clínica y relajación, profesional con interés en la investigación en su campo de estudio. Bienvenidos todos y todas a este espacio. Bienvenido Edison nuevamente a la Universidad Nacional de Colombia y este espacio de diálogos con egresados. Y al finalizar la presentación resolveremos todas las dudas e inquietudes. Bienvenido, Edison, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por el espacio de todos los que se van reuniendo, los que se toman este momento pues para escuchar esta información que vamos a brindar. Sí, pues cualquier inconveniente con el audio, por favor me ayudan, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos a hablar entonces de odontología del deporte desde una contextualización, ¿sí? Entonces tenemos que partir que la odontología del deporte se desprende desde la medicina del deporte, que también ha venido pues trabajando toda esta especialidad y desenfocándose en el desarrollo y investigación desde los deportistas. Tenemos que entender que la medicina del deporte siempre ha trabajado desde una base multidisciplinaria. Esto quiere decir que al deportista se lo debe manejar desde varios ámbitos, ¿sí? Uno sería desde de la salud física, desde la parte mental y desde la parte social. Es por esto que siempre está acompañado de otras especialidades enfocadas en el deportista, como son los psicólogos deportivos, los nutriólogos deportivos, los preparadores físicos y pues los mismos médicos. Pero entonces, ¿por qué la odontología no ha estado trabajando de la mano? Y se hace o se puede hacer como la pregunta desde la odontología de si se están valorando realmente todos los factores fisiológicos que pueden afectar el rendimiento deportivo. Entonces es aquí como la odontología viene a tomar cartas en el asunto y como a responder esta incógnita, esta inequidad. Entonces, hablando un poco, una contextualización, ¿no? de la historia de la odontología del deporte, partimos que desde el 1890 aproximadamente, el doctor Walt Krause, quien era un odontólogo en ese entonces, pero tenía un acercamiento bien estrecho con el tema del boxeo. Y es esta persona que, pues preocupado, porque el hijo de él practicaba boxeo y preocupado por el nivel de traumatismo que puede ocasionar el practicar boxeo, él confecciona lo que será el primer protector bucal y llevado al deporte. Esta imagen que se ve en la diapositiva vendría a ser uno de los registros que hay pues, del protector bucal deportivo. En ese entonces, el doctor lo que hizo fue realizarlo a base de un material de gutapercha, que es un material biocompatible y termoformable, que le dio la oportunidad de realizarlo y de moldearlo en la boca. Se habían trabajado en otros materiales como madera, como caucho, pero la biocompatibilidad, pues en ese sentido, el protector bucal no estaba siendo, digamos que podría interferir de maneras mucho más para no tener ningún beneficio en ese sentido. Su hijo, el que practicaba boxeo, siguió trabajando en el tema de protectores bucales y comenzó a mostrar como algunos otros materiales que podrían tener mejores propiedades físicas. Ya para la temporada de 1950 ocurren como dos cambios importantes. Y por un lado, que la Asociación Dental Americana
ya empezó a reconocer la importancia del protector bucal personalizado y empezó a implementarlo en diferentes disciplinas y en diferentes categorías del deporte. Sí, por otro lado, aquí en Sudamérica, el doctor Mario Trigo, en 1958 comienza a trabajar como el odontólogo deportivo de la selección de Brasil, ya con antecedentes de preocupación de que las anomalías que estaban pasando a nivel bucodental podrían traer repercusiones en cuanto a la recuperación y el rendimiento deportivo de los deportistas, y reporta la literatura que el doctor Mario Trigo en ese entonces hizo 118 extracciones de dientes en 33 personas, entre jugadores y del cuerpo técnico. Entonces, esa comparativa, pues, de 33 personas hacer todas esas extracciones dentales es, es altísimo, es súper preocupante. Sin embargo, después de eso, fueron bicampeones. La selección de Brasil fue bicampeona. Entonces, las sospechas pues, del doctor Mario Trigo se estaban haciendo realidad. Sí, ya para una temporada más adelante, en 1962, ya se comienza a implementar el protector bucal en el fútbol americano. En 1973 ya se llega un poco más a los equipos universitarios, y para 1983 ya se crea la primera academia para la odontología del deporte, que es aquí donde se empieza como a recolectar y a tener más énfasis en cuanto a la investigación y a la literatura que se estaba dando de manera individual, ¿sí? Y la importancia era que todos estos conocimientos que se estaban llevando de forma particular, pues empiecen a crear como esta base que se va a ser importante para crear lo que será a futuro la especialidad, ¿sí? En cuanto en varios diferentes, pues esta especialidad se ha establecido en diferentes años, pero muy cerca a los años 2000. En cuanto a Brasil, en el 2014 presentan el proyecto para que sea legal pues, en Brasil como una especialidad, y en el 2015 ya empiezan a ejercer la especialidad como tal. Hay lugares pues todavía como aquí en Colombia que no existe todavía pues este consenso, no se ha trabajado esta parte para establecerla pues como una especialidad, porque digamos que ninguna universidad la está manejando internamente. Hay otros especialistas que la están manejando de forma particular, pero esa es como la importancia de aprovechar este espacio y de dar a conocer esta información que viene siendo bien relevante. En, en cuanto a digamos, a los inicios de esta especialidad, pues ya comienza a haber una buena base de investigación y buena base de información donde donde se puede afirmar que realmente se debe usar el odontólogo en los equipos deportivos. Y esto es lo que nos viene a mostrar este artículo. ¿Sí? El artículo nos dice o nos enfatiza la importancia del odontólogo y de ese manejo multidisciplinar en los cuerpos médicos de los clubes de los deportistas, porque es un tema que realmente se está dejando muy aparte. Y las implicaciones que tiene esta situación es que se está afectando mucho la calidad de vida de los deportistas a largo plazo, ¿sí? Obviamente va a haber unas implicaciones a corto, a mediano, pero es a largo plazo donde va a haber muchas más afectaciones. Entonces nos dice nos recalca, ¿no? Que el odontólogo debe trabajar en ese manejo interdisciplinario con valoraciones periódicas, pero ya con valoraciones protocolizadas, ¿sí? Ya estandarizadas, y un manejo especializado que se le debe hacer a los deportistas. Es así como el odontólogo entonces viene a tener alguna responsabilidad, no solo con este equipo, sino con todo el cuerpo de los clubes. Es importante pues mencionar que en el deporte no solo se va a tener en cuenta los campeonatos que son ganados, ¿sí? O sea, detrás del deporte hay muchos más movimientos de tiempo, el tema cultural, el tema de inversiones, el tema de turismo. Entonces, no se puede dejar como al aire este tema tan importante de lo que sería
la odontología del deporte. Nos reporta que el odontólogo deportivo va a hacer un manejo en 3 niveles, ¿sí? En la atención primaria, que es lo que generalmente se hace la parte de educación, de promoción y prevención. En un nivel secundario, que ya es toda esta parte del diagnóstico precoz y pues obviamente un tratamiento efectivo en ese mismo corto plazo. Y en tercer nivel ya hablamos de la rehabilitación de las funciones. En cuanto a la rehabilitación de las funciones, sí hay que tener en cuenta que hay muchas particularidades que se deben tener en cuenta al momento de tratar a estos pacientes, que son propias del mismo deporte y también están acompañadas por los factores intrínsecos y extrínsecos de cada persona, ¿sí? Dependerá de su lugar de origen, dependerá de su edad, dependerá de las condiciones de entrenamiento, de intensidad del entrenamiento. Son factores que uno ya comienza a tener en cuenta al momento de hacer una atención de estos deportistas. Esta información que está ahí en la diapositiva nos muestra, ¿no? Como ya la Federación Mundial Odontológica recalca que el odontólogo debe estar dentro del cuidado oral en la medicina deportiva, considerando que los deportes de élite y los deportes amateur corren un alto riesgo de sufrir lesiones a nivel oral y que pueden pues estar relacionadas con el rendimiento deportivo. Por otras entidades, como es la Asociación Europea de Odontología del Deporte y la Asociación de Odontología del Deporte, que dice que de manera urgente y efectivamente la odontología deportiva debe integrar, ¿sí? Se debe unir a la medicina del deporte para promover la investigación en el impacto del sistema estomatognático en el ejercicio físico, ¿sí? Entonces es importante que tengamos estas aclaraciones. Entonces, la odontología del deporte viene a tener esta definición. Desde la Academia para Odontología del Deporte se define como proveniente de la rama de la medicina que conecta la odontología y el deporte con un foco específico en la prevención y tratamiento de las lesiones dentales relacionada con la enfermedad que está asociada a la actividad física y el deporte. Desde la Federación Mundial de Odontología la define como la odontología deportiva, la rama de la odontología que se ocupa de la prevención y tratamiento de patologías y lesiones de la cavidad oral y del sistema estomatognático relacionado con la práctica deportiva. Y ellos hacen una aclaración, ¿sí? Se debe tener en cuenta que el sistema estomatognático es todo el sistema anatómico, funcional, que comprende dientes, maxilares, tejidos blandos asociados, músculos faciales y la articulación temporomandibular. Personalmente, yo aquí agregaría que debe familiarizarse también con otras zonas adyacentes, porque el odontólogo deportivo viene a ser esta parte que va a ser como intercomunicador también desde la parte de odontología con el mismo deportista y las otras especialidades del deporte, ¿sí? Esa es una falencia que todavía existe porque hay una brecha ahí, ¿sí? La información que puede dar el odontólogo comunicándolo desde el deportista y llevándola al equipo médico y viceversa, siempre trabajando pues de la mano. Estos artículos son unos artículos que se toma como base, digámoslo así, para recalcar toda esta incidencia y prevalencia de las enfermedades a nivel bucodental que podemos encontrar en los deportistas. Este primer artículo muestra la salud oral y el impacto en el rendimiento de los atletas en los Juegos Olímpicos en el 2012. Esto fue en Londres. ¿Qué nos muestra este artículo? Bueno, ya hay una base importante que nos dice que a los jugadores se les está afectando mucho la salud bucal y tienen como esta preocupación. Ya la Comisión Médica del Comité Olímpico ha prendido alarmas y solicitan como estudios más adecuados y como mucho más enfocados en esta parte de los deportistas y de los atletas que van haciendo esta participación.
Este artículo pues, nos muestra información sobre la parte de proveniente de los atletas, los hábitos, esto en la calidad de vida y en el rendimiento, desde entrevistas. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, en este caso pues fueron reclutados 302 atletas, de los cuales 272 se pudo conseguir unos datos exactos, y la edad media de estos deportistas fue de 25.7 años. Esta edad es bien importante para lo que vamos a ver a continuación. El 50%, el 57% fue hombres de esta muestra, y de los países que más incidencia hubo fue de África, América y Europa. Hubo la participación de 25 deportes, entre los más comunes fue el atletismo, el boxeo y el hockey. Los resultados y lo alarmante de esto es que la mitad de esos participantes no habían ido a una consulta odontológica en los últimos 12 meses. Eso ya quiere decir que van a tener una calidad de salud a nivel oral baja, ¿sí? Disminuida. El 40% de los deportistas reportó haber usado un protector bucal preformado, que es de Bimoret, y en cuanto a lo que se encontró en los deportistas, reportan que el promedio de dientes fue de 29,7 dientes, pero en un rango de 22 dientes a 32 dientes. Pues 32 es el número generalmente normal de dientes que tenemos con tanto los terceros molares. Pero si partimos que hubo personas que tuvieron 22 dientes, esta persona ya va a tener unos problemas de oclusión, o sea, problemas realmente importantes, considerables, al nivel de la estabilidad oclusal, al nivel de la estabilidad de la postura. Reportan que el 55% de ellos ya presentaban caries. De este porcentaje, el 41% ya tenía caries de la dentina. La dentina ya es un tejido que le es muy difícil recuperarse, muy difícil remineralizarse. Por eso ya se habla de una patología irreversible, ya sí o sí hay que hacer una intervención invasiva. El 44,6% presentó erosión, que la erosión es un desgaste de los dientes por estar en un medio ácido, y lo presentó en un grado 2 y 3, que es lo más elevado, o sea, realmente esa parte también es bien importante tenerla en cuenta. El 50% de los participantes reportaron haber tenido algún trauma durante los últimos meses, y los lugares más afectados pues fue la cara y entre los labios y las zonas de los dientes. La enfermedad periodontal también estuvo bien presente en el 75% de los deportistas, y la periodontitis en un 15%. La pericronitis, que es una infección porque los tejidos circundantes de los terceros molares presentan una inflamación. Bueno, esos son tejidos, digamos, que están mal posicionados, y por eso hay esta patología, está presente en el 9,9. Todas estas patologías que presentaban los jugadores pueden llegar a ser incapacitantes. Entonces, ahí sí, hay que tenerlas en cuenta para pues, no tener que tomar la decisión, la fuerte decisión de decir al deportista definitivamente no puedes jugar o no puedes esta vez ejecutar tu deporte. El 28% reportó repercusiones en la calidad de vida, y el 18% reportó un impacto negativo en el rendimiento y los entrenamientos. En cuanto a los hábitos, esto es bien común porque lo comparten casi que todos los deportistas, más de esa índole, de esa élite de los deportes trabajados de esa manera, que son la alta ingesta de carbohidratos, la reducción del flujo salival, las bebidas deportivas, que generalmente en sus componentes, en su composición, está dado por un pH relativamente ácido. La inmunosupresión del ejercicio, esto desde la actividad física, se conoce que después de una actividad intensa, el cuerpo deja algo que se llama la ventana abierta, que es lo que hace es que el cuerpo, digamos, va a estar vulnerable a cierto tipo de infecciones y cierto tipo de patologías, sobre todo pues en la cavidad oral. Digamos que todos estos síntomas o todos estos hábitos, síntomas y hallazgos que tiene el paciente pueden ser como una bola de nieve y llegar a un momento que puede ser muy, muy trágico para el paciente. Y
desde la misma forma que uno lo aborde, va a ser muy difícil como tener buenos resultados, ¿sí? Ya como que el pronóstico para estas personas va siendo un poquito cada vez más reservado y a peor. Entre otras, fue el nivel de conocimiento y las creencias que tenían los deportistas pueden ser unas limitantes para mejorar la salud bucal de los deportistas. El acceso preventivo, que está, digamos que es un poco restringido a nivel, según los datos, a nivel mundial. Y muchos no asisten como el tema odontológico por la priorización del tiempo. Si ellos, digamos que es, al conocer que tienen implicaciones bien fuertes que pueden incapacitar, pues prefieren más bien mmm, como tomarse el tiempo de descanso y ya, que recuperarán solos. El artículo reporta pues que se desconoce el efecto de la mala salud bucal en etapas posteriores. Sería bien importante conocer, ¿no?, qué pasó con algunos de estos deportistas que presentaban sobre todo más precariedades en cuanto a su salud bucal y saber, digamos, cómo se solucionó, eh, saber el tema de tiempos de recuperaciones y el sistema de costos, que también es importante, ¿sí? Se reporta pues que las lesiones más costosas son las que se trabajan en la región maxilofacial, por la calidad la forma de los materiales, ¿sí?, que uno usa en este ámbito. Tienen que ser muy, muy biocompatibles. Este otro artículo nos muestra información muy similar, pero se realiza en los Juegos Panamericanos en el 2019. Ellos también tienen los mismos antecedentes, ¿sí?, esa misma preocupación de que cada vez la información ha dicho que la salud bucal de los deportistas ha ido en declive y como que no se está tomando muchas cartas en el asunto. Se, se, mm, se dice que de estos, en este artículo, que ya tienen otras cosas en cuenta, como son las maloclusiones, y lo relacionan a ellos a las posturas, ¿sí? Entonces, si empezamos que una maloclusión va a desarrollar una mala postura, esto va a ir desencadenando pues dolores en el cuello, dolores en la espalda y empeorando el descanso de los deportistas, porque no van a poder, van a tener un sueño, pero no va a ser un sueño reparador. Eso es bastante fuerte, o va a tener muchas repercusiones en el deportista que no puedan tener unos descansos adecuados. Que nos vamos a mencionar el artículo que ya hay reportes de que la enfermedad periodontal tiene implicaciones en la recuperación muscular de los deportistas por todo este tema inflamatorio, por todo este tema de las biomoléculas que tenemos o que están funcionando en cuanto a la reparación del sistema. Aquí hay una muestra mucho más grande de 6.680 participantes, eh, con representación de 41 países, y con más incidencia pues fue el atletismo, el fútbol y el taekwondo. Reportaron que el 90% de esta población tenía alguna enfermedad preexistente, que es elevadísimo, ¿sí? Entre caries, entre enfermedad de las encías, mucoceles de glándulas salivales, pulpitis, abscesos ya como enfermedades muy agudas, ¿sí? Y reportan que durante la atención que se realizó, el 9,2% tuvo que tener una asistencia odontológica por dolores agudos, por fracturas dentarias, por fracturas de la mandíbula o de la maxila y por ajustes de aparatología, generalmente pues el tema de ortodoncia. Reportan que 9 de cada 10 atletas recibieron atención. Es muy alto, o sea, imagínense esa cantidad de personas y que hubiese al menos un odontólogo. No es capaz de dar atención a toda esa cantidad de participantes. Sí, se tienen que tomar pues medidas, se tendrá que tener en cuenta también la disposición de los profesionales, los lugares donde se va a hacer esta atención. Entonces es bien preocupante el tema que aún la odontología no esté de manera constante en estos escenarios, ¿sí? Y reporta que 1 de cada 10 presenta una lesión durante el evento deportivo. Vuelve y recalca que el Comité Olímpico
prende las alarmas, ¿sí? Y propone que el examen se haga 6 meses antes de iniciar la participación, para que al momento, pues, de la competencia no se tenga como este miedo de que vaya a suceder algo más y como tener un enfoque mucho más preventivo en esta situación. El siguiente artículo ya es más enfocado como en el fútbol. Bueno, hay algo que está textualmente en el artículo y nos traje así como traducido y nos dice que es posible que se pueden perder hasta 4 años de entrenamiento por un problema dental. 4 años de entrenamiento en deporte, eso es muchísimo tiempo por situaciones que de pronto pueden ser prevenibles, por situaciones que si se vienen tomado con mucha más precaución, se pudieron haber evitado. Este siguiente artículo ya nos habla del fútbol. Es chévere ese artículo porque se hace en el Club del Barcelona. ¿Qué nos muestra este artículo? Que la, la, los jugadores de élite que siempre han estado como en este ámbito de tener el equipo médico siempre todo el tiempo, pero no se pueden enfocar en este tema quizás por desconocimiento, quizás porque no vieron como esta importancia. Sí, obviamente, pues el fútbol es uno de los deportes más populares. Este artículo se publicó en el 2011, y dicen que en ese entonces hay aproximadamente 200.000 jugadores profesionales. Al día de hoy va a haber muchos más. Y 240 millones de aficionados. El fútbol es quizás el deporte que más se practica a nivel mundial. Ellos recalcan, ¿no?, que el deporte pues no solo es inversión de dinero, sino también de tiempo y esfuerzo, cosas que no se pueden poner como en riesgo por, por cosas que pueden ser prevenibles. En cuanto a las incidencias, ellos reportan pues que dependiendo la definición de la lesión, va a haber pues este tipo de incidencias. ¿Qué factores van a influir en esto? Los factores del nivel de la competencia, los números de partidos y los sistemas de entrenamiento. Esto es algo que se tiene muy en cuenta en la evaluación de los deportistas desde la odontología deportiva. Y reportan que de los 30 jugadores que se dan información, la edad media fue de 21 años y los jugadores estaban activos 12,9 años. Básicamente, han pasado la mitad de su vida entrenando para ser jugadores profesionales, ¿sí? Los entrenamientos se realizaban de 4 a 5 veces a la semana y de 8 a 12 horas en el día. O sea, ellos viven para entrenar y para su desarrollo deportivo. Sin embargo, descuidan otras cosas, como es la parte odontológica. El 20% de estos jugadores no visitaban a un odontólogo en más de 5 años. Aunque se reportaron pues que el 60% se cepillaba 2 o 3 veces al día y que usaban pues el hilo y el enjuague. La gingivitis fue bien, bien alta también, con un 60%, y aquí ya se tomaron en cuenta el tema de la articulación temporomandibular, que encontraron alteraciones del movimiento en 2 jugadores, ruidos de clic en 5 jugadores, dolor a la palpación en la articulación en 2 jugadores, bruxismo 9 jugadores y 9 jugadores que tenían una maloclusión severa. Estas pueden ser repercusiones de la cronicidad de los golpes. Muchas veces en la consulta, cuando nosotros atendemos a los pacientes, uno indaga, ¿no?, y pregunta si han tenido algún golpe o han tenido algún evento traumático que relacione la mandíbula. La mayoría dice que no, que nunca, que no se acuerdan, que no reportan. Pero muchos problemas a nivel deportivo, ¿no?, muchos problemas de la articulación temporomandibular son por microgolpes que se han ido dando con el tiempo, a lo largo del tiempo, y van teniendo apariciones mucho más adelante. Quizás cuando ya es muy evidente o porque ya es muy agudo la sintomatología, y ahí sí acuden al profesional. De este mismo artículo reportan que 7 de los jugadores sufrieron un traumatismo donde se fracturaron la corona del diente incisivo central.
El diente incisivo central es el diente que más se va afectado porque es básicamente el primer diente que se va a encontrar con el obstáculo, con el jugador contrario, en la caída es el primero que se va a golpear. Lo triste de estos fue que de esos 7 jugadores que sufrieron esa lesión, 5 de ellos terminó en exodoncia, tuvieron que retirar, el diente no tenía posibilidades de ser restaurados. Y los otros 2 no asistieron por una atención de esta sintomatología. ¿Qué es lo malo o qué fue lo grave de dejar un diente lesionado? Que a corto o mediano plazo, eso va a exacerbar en algún tipo de infección. Sí, se debe hacer un manejo inmediato para que esta infección luego no termine incapacitando al deportista. Lo más común fue la laceración de los tejidos blandos, ¿sí? Pues entre ellos estaba morderse la lengua, morderse los labios, morderse los carrillos, golpes, fisuras, cortes, y pues ellos reportaron que eran más, la incidencia más alta en los pacientes que tenían ortodoncia, los que tenían, chocaban más, ¿sí? O sea, dependiendo de la posición donde jugaban, la misma pelota y las caídas desde la propia altura. En este siguiente artículo ya nos habla de otros deportes. En este caso son deportes de vehículos, que se usan vehículos que no son motorizados. Entonces ellos hablan aquí desde del ciclismo, del patinaje y del skate, de la patineta. Sin embargo, no hay una claridad o no hacen un énfasis en cierto tipo del deporte, ¿sí? O sea, el ciclismo, digamos, puede abarcar muchos deportes, el skate también puede abarcar muchas categorías, y patinaje igual. Si ellos lo toman de manera general, sí es importante, y ese es como el papel del odontólogo deportivo, como dedicarse a investigar más sobre estos temas, porque desde el ciclismo habrá algunas modalidades mucho más extremas, digámoslo así, que van a resultar en mucho más, una prevalencia mucho más alta de lesiones. Personalmente, yo que practiqué por mucho tiempo el BMX, sé y conozco mucha gente que practicando, entrenando, sufrió muchas lesiones, donde había labios reventados, lenguas mordidas, dientes partidos, caídos, laceraciones, pues hablándolo pues de de la cavidad oral, ¿no? Pero obviamente yo tengo una clavícula fisurada por la práctica de este deporte. Entonces, quizás esto fue lo que a mí me llevó como a interesarme un poco más de la ontología deportiva, ¿sí? O sea, creyendo que había una forma de disminuir o de prevenir este tipo de situaciones y preocupándome un poco, pues, como por la salud, pues, propia y de mis propios compañeros, y por eso estoy trabajando, pues, un poco de eso todavía en el tema de la búsqueda de información del BMX, pero ya, pues, con los elementos de protección deportivos que tenemos, podemos lograr una buena disminución del riesgo de estas caídas. El artículo entonces reporta que hay una prevalencia entre el 11 y el 40% de sufrir algún tipo de accidente. Y lo más común, pues, es la lesión de los dientes, ¿sí? Como la fractura de los dientes. El siguiente artículo ya nos habla de la prevalencia de, de las lesiones dentofaciales entre deportes de combate, ¿sí? Entonces, el deporte de combate también viene siendo uno de los deportes con más riesgo, porque básicamente desde la misma parte del deporte, que consiste en noquear al deportista, en algunos casos como es el boxeo o las artes marciales mixtas, donde el objetivo pues va a ser golpes en el rostro, que es el rostro, o sea, la cabeza en general, pues, ¿no? Que es la cabeza va a ser este órgano que nos va a ayudar nosotros pues en la parte del equilibrio, la parte de la percepción, la parte del manejo, y donde están ubicados todos nuestros sentidos. Entonces, por eso viene a ser como el objetivo en este tipo de deportes, eh, para lograr ganar en estos escenarios, en estos encuentros. ¿Qué nos dice entonces? Que en los deportes de combate tienen un riesgo de 6 veces más probabilidad que los accidentes laborales y 3 veces más
que los accidentes de tránsito. Conociendo pues los valores, digamos, al menos de Colombia, estos son valores bien elevados, son bien altos. Entonces hay que tener en cuenta como toda esta información. Ellos nos muestran, pues, esta es una revisión sistemática, ¿sí? Un metaanálisis. Entonces, él nos dice que todos estos deportistas tienen un riesgo bien alto y pueden tener una repercusiones a largo plazo, ¿sí? En la calidad de vida. Es muy fuerte este tipo de situaciones. Reporta que, o sea, no es solo como el hecho de perder el diente, ¿sí? Los deportistas de por sí ellos tienen que manejar una imagen y su imagen va a ser como representación de algunos, sobre todo pues de los patrocinadores que están detrás de estos eventos, de las marcas, de los mismos equipamientos que ellos tienen. Y muchas veces, más que la sintomatología, también van a llevarse ellos digamos, un golpe a su autoestima, ¿sí? Ya hay como desequilibrios emocionales, ya hay impactos psicológicos y sociales que también van a verse afectados por este tipo de situaciones. Por eso se debe hacer, por eso se dice que se debe hacer un manejo integral. Este otro artículo nos muestra, ya aquí comparan los deportes de combate con los de no combate, pero entonces obviamente los deportes de combate van a tener una mayor incidencia, una mayor prevalencia también de las lesiones a nivel deportivo por las mismas condiciones que mencionamos anteriormente. La primera tablita pues nos muestra la comparativa de los 301 jugadores deportistas, 137 eran practicantes de un deporte de combate. De estos 137, 109 habían sufrido algún tipo de trauma. No quiere decir que los deportes de no combate no hayan sufrido una lesión de trauma. En la tabla nos dice de 164, el 63% habría igual sufrido algún tipo de trauma, pero es mucho más elevado en los deportes de combate, en los deportes de cuerpo a cuerpo. En la tabla 2 nos muestra los deportes de combate que se tuvieron en cuenta. Entre ellos fue el judo, el boxeo, el taekwondo, el jiu-jitsu con una mayor participación. ¿Sí? Y dentro de ellos, pues también el judo fue el que más mostró haber tenido alguna lesión orofacial. Entre la incidencia de los diferentes tipos de traumatismos, pues está la laceración de los tejidos blandos, es la más alta y quizás la que menos he tenido en cuenta, porque no toman que romperse el labio, que morderse la lengua, que un corte de estos tejidos puede traer repercusiones a mediano y largo plazo. ¿Sí? Digamos que eh, lo toman como algo muy superficial, que están pues en una equivocación. Entre otras está el golpe en el mentón, la concusión o subluxación, traumatismos de la articulación y fracturas dentales. A mí me gusta mucho que se hable mucho de la articulación temporomandibular porque es un tema que poco se aborda y poco se maneja desde las diferentes especialidades que ya están en la odontología. Entonces, y sabiendo y conociendo que es muy frecuente en el deporte, me parecía importante que nosotros como especialistas de esta disciplina tengamos mucho más conocimiento y nos centremos un poco más en el tema de la articulación temporomandibular. En cuanto a los protectores bucales deportivos, se encontró un mayor uso de los protectores bucales prefabricados de hervir y morder. Esta curiosamente, esta información nos dice que el judo, que es del deporte que más lesiones, que más repercusiones tiene de su práctica, son los que menos llevan el protector bucal. Entonces puede estar relacionado, ¿sí? O sea, mayor número de lesiones, quizás porque no se están protegiendo adecuadamente o no están llevando este dispositivo, que es el dispositivo adecuado para disminuir esta incidencia en cuanto a lesiones de esta índole. El boxeo tiene mucho más uso del protector bucal, igual que el taekwondo y el jiu-jitsu. En otras
En otras modalidades también se aborda el tema del protector bucal, y las razones por las que no usan el protector bucal generalmente son la comunicación, la estética, no ven como esta necesidad, el desconocimiento, el costo, en algunos deportes están prohibidos, y el tema de la respiración. Desconozco aquí como el tema de qué es deporte sí y qué deportes no exigen el protector bucal. Si sería la Asociación Americana de Odontología, ya ellos sugieren que todo el deporte se debe usar un protector bucal, sea a nivel competitivo o sea a nivel amateur, porque la incidencia de lesiones es muy grave, es muy alta, viene siendo muy alta. Y aquí pasamos a unas estructuras más grandes y donde nos reportan que la, las estructuras que más se van a ver vulnerables en cuanto a las lesiones son la mandíbula, el maxilar, el complejo el complejo orbital, todas, es que estos son muy estructuras muy pequeñitas, pero que son estructuras que quizás su diseño original, pues esquelético, está pensado en ese tipo de situaciones, ¿sí? Todas estas estructuras que tiene este complejo, lo que lo podemos ver aquí en la órbita, van a ayudar como a disipar en caso de accidente, van a ayudar a disipar que esta fractura no se siga recorriendo y llegue a fracturas mucho más posteriores. Los huesos propios de la nariz, sobre todo en el fútbol es muy común ver esa lesión, y la fractura del hueso cigomático, ¿sí? Cuando se tiene certeza de que pasan este tipo de situaciones, hay que hacer una evaluación bien exhaustiva de los deportistas, porque, o sea, teniendo en cuenta que ya pasó este suceso de una fractura, es muy probable que otras fracturas adyacentes se hayan visto involucrados. Entonces, lo que uno hace generalmente en estas situaciones es activar el protocolo de emergencia ABC para indagar de los deportistas, preguntarle cómo está, cómo se está mejorando, si se siente bien ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? Y revisar pues otras estructuras, ¿sí? Entre ellas pues está la articulación temporomandibular, otras partes del faciales, la columna cervical, los discos articulares, y estar muy pendiente de esa revisión neurológica, ¿sí? Revisar las vías aéreas, mirar todo esto. Los deportes más rudos, digámoslo así, son los deportes que van a tener mucho más alto este tipo de incidencias. Entre ellos pues está el rugby, el esquí, el béisbol, el fútbol, el hockey, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder en otro tipo de deportes. Puede ser mucho más, puede tener mucha más prevalencia quizás en la población un poco más joven, porque estas estructuras pues aún no se han desarrollado de forma completa. Entonces, digamos que son un poco más vulnerables, y reporta la literatura que hay una más incidencia en la población joven. Comienza como a los 12 años hasta los 25 años, esta población es la más alta, y se ve mucho más en hombres que en mujeres. Estos artículos que acabo de mostrar, entonces, son como los que nos representan la importancia de conocer qué es lo que está pasando en los deportistas en cuanto a temas de traumatismo, en cuanto a temas de patologías, de enfermedades orales preexistentes. Y este es otro, digamos que otra parte que quiero traerlo aquí a la participación, porque estamos, o siento, creo que estamos trabajando a veces muy de manera individual, ¿sí? Por eso traje estos artículos para mostrar que nosotros sí debemos tener esa comunicación de manera mucho más frecuente con otros especialistas, como son los fisioterapeutas, los kinesiólogos, los traumatólogos, porque desde la odontología nosotros podemos hacer esta primera valoración y poder hacer nuestras interconsultas. Ya vamos a ver cómo es que sucede esto. Esta revisión sistemática es sobre la correlación entre maloclusión, la postura corporal y las vértebras cervicales y el sistema podal
y en la marcha, los parámetros sobre todo en niños. ¿Por qué es importante que se evalúe en niños? Porque es el momento donde uno puede hacer manejos más preventivos, ¿sí? Tener como una intervención rápida, una intervención efectiva. Entonces, lo que ellos nos dicen es que debemos considerar el cuerpo como un sistema mecánico cerrado, ¿sí? Entonces, cada, cada tarea física va a demandar una posición específica, ¿sí? Un manejo de grupos musculares y estructuras óseas específicas. Entonces, aquí encontramos la correlación entre que generalmente cuando hay una mala oclusión, siempre va a haber mala postura, va a haber escoliosis, flexiones de la columna, esto está muy relacionado, está mucho más relacionado con las mordidas cruzadas posteriores unilaterales, la cifosis, o sea, muchas anormalidades en cuanto a columna, y obviamente, pues si la columna es la que nos manda todo el sistema postural, pues va a haber una afectación en cuanto a las marchas, siendo estas patológicas, anormales. Se encontró muchas desviaciones de columna en los pacientes que tenían un crecimiento mandibular horizontal, o sea, tenían como la mandíbula adelantada en relación al maxilar o la base del cráneo, unos ángulos goníacos mucho más aumentados. Los pacientes que son clase 2 o clase 3, o sea que no está la mandíbula en una posición donde debería estar, armónica, van a presentar inclinaciones. Entonces, los pacientes clase 2, que serían los que tienen la mandíbula hacia atrás con respecto al maxilar, estos pacientes generalmente van a tener una extensión en la cabeza en relación a la columna. O sea, ellos digamos que van a estar mirando hacia arriba generalmente, y esto ocurre porque al estar la mandíbula en esa posición hacia atrás, van a estar obstruyendo las vías aéreas. Y como compensación, pues ellos necesitan relajar, digámoslo así, esta zona para que no afecte en su toma de aire y pues en su calidad de vida. Que nos muestra también es la relación entre la maloclusión y el sistema podal, todo ese sistema de los pies. Yo como antropometrista, cuando hago la consulta, yo hago una revisión generalmente, pues la hago en el consultorio, pero también suelo ir hasta los gimnasios a hacer estas valoraciones cuando trabajamos de manera grupal, y yo les explico, ¿sí? La parte de antropometría es realizar todas estas mediciones de, mm, del tejido graso, del tejido muscular, y comparándolo pues con la estatura, con la talla, con el peso, pero siempre enfocado en este sistema de entrenamiento. Entonces, cuando yo hago esta valoración, pues ellos tienen que ir en una ropa cómoda, y eso me permite a mí hacer una evaluación del sistema esquelético mucho más a profundidad. En ese sentido, yo no hablo mucho de odontología del deporte, no enfatizo mucho pues en ese sentido, pero yo ya comienzo a observar cómo están ubicadas las piernas, cómo está ubicado la cintura, cómo está ubicado la cintura escapular también, y miro todo el tema de columna. Esto me ayuda a mí a tener como esa comunicación también con los entrenadores, aunque no es mi campo, pero yo puedo ya alertarlos o alarmarlos sobre una mala posición de la columna. Entonces, a estos deportistas generalmente se les manda una preparación o un entrenamiento específico donde van a realizar sus trabajos de manera aislada. Sí, ya no van a usar tanto sus grupos musculares, porque lo que pueden hacer en ese sentido es que en su actividad física vayan a tener unos resultados que sean asimétricos, ¿sí? Entonces van a estar, digamos, mejorando unos grupos musculares que estén usando más que otros en ese sentido. O pues se pueden lesionar, ¿no? Es muy común ver lesiones en la columna, o que hayan empeorado la postura después de hacer algún tipo de actividades. Este siguiente, bueno, pues y obviamente si yo ya miro algo que esté relacionado con la odontología, pues yo le sugiero, mira, podemos hacer esa valoración odontológica para evaluarte el tema de la articulación temporomandibular.
porque ya con lo que nos dice la literatura, pues obviamente si hay todo este tema de columnas desviadas y malas posturas, seguramente algo hay en la articulación temporomandibular, que puede ser descendente, o sea, puede comenzar en la articulación y ir afectando las otras estructuras, o comenzar en los pies e ir afectando las otras, la cintura escapular. Entonces es bueno saber identificar el origen de esta patología. Ya en cuanto al sistema podal, entonces se encontró que había un predominio del centro de gravedad más hacia anterior en las personas que tenían una mordida clase 2. Pero esos temas de compensaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, la persona que va a tener la mandíbula como hacia adelante va a tender a inclinarse más, o sea, a tener una mala postura, a mostrar más la jorobita, y lo hace pues como manera compensatoria, igual, como va a estar restringido ahí las vías aéreas, lo que hacen es llevar la mandíbula hacia adelante. Se encontró trastornos del sistema estomatognático con parámetros de la marcha. En niños, es que en niños se puede evidenciar muy fácil. Eh, el médico muchas veces también lo identifica en los temas de controles de crecimiento y desarrollo. Y las mordidas profundas se relacionaron con proyección del centro de gravedad del cuerpo en el pie izquierdo. Entonces, también puede estar relacionado solo a un lado del cuerpo. Y la última fue la relación entre la maloclusión y los parámetros de marcha. Sí, obviamente, entonces, todos estos problemas por nivel de las maloclusiones, bien sea en sentido sagital o en sentido vertical, van a tener repercusiones en la postura, ¿sí? Y en la marcha como tal. Este otro artículo ya evalúa el rendimiento, de cómo la oclusión va a afectar el rendimiento en pacientes eh, remeros. Y el deporte que practican ellos pues exige mucho del remo. Entonces lo que ellos nos muestran es que la postura humana debería estar pues estructurada para mantener un equilibrio. Y en este artículo renombra que uno de los sensores posturales centrales viene a ser la mandíbula. La mandíbula también, pues acompañado con la parte ocular y con los pies. Hay otros sensores propioceptivos que ya son periféricos, ¿sí? Ya están las articulaciones, ya está el tema de la piel y todo este tema vestibulares que vendrían a ser los oídos y el tema pues como de la ubicación. ¿Qué es importante de conocer este tema de maloclusiones? Es que por la posición anatómica donde está la mandíbula, va a haber una afectación del nervio trigémino. Sí, es un nervio que va a estar ubicado aproximadamente en esta zona y es el que recibe y da información importante para la reacción en cadena muscular y articular. Entonces, ¿qué nos mostraron ellos? Que la maloclusión también puede tener una afectación en la visión, ¿sí? Por las descompensas, por las asimetrías que puede tener a nivel esquelético, puede haber una asimetría también a nivel ocular, pues afectando esta percepción y afectando todo el sistema del desarrollo del equilibrio. En, fue bien interesante cómo hacen este estudio, porque lo que hicieron fue alterar la oclusión de estos deportistas, que todos tenían una oclusión, una mordida acorde, digámoslo, en parámetros normales. Y lo que hicieron fue desviar la mandíbula. Lo desviaron a través de unas placas. La mayor desviación fue de 4 milímetros y fue donde más resultado encontraron para disminuir el rendimiento de estos deportistas. O sea, se vio fue afectada la potencia en que ellos realizaban este ejercicio. Por este lado, ya vamos a hablar un poco entonces de como la recuperación muscular y cómo se ve afectada por la enfermedad periodontal, ¿sí? La enfermedad de las encías. La enfermedad periodontal es una enfermedad que va a tener muchas repercusiones en el sistema inmune,
¿sí? Este sistema que va a venir a regular el perfil de leucocitos circulantes, los niveles séricos de interleuquinas, todos estos factores que ayudan o mantienen el equilibrio en cuanto a niveles inflamatorios. ¿Qué encontraron entonces? Que eh, ellos hacen un experimento con ratones donde le evalúan, ¿no? Un ratón sedentario sano, un ratón sedentario enfermo con enfermedad periodontal, un ratón entrenado sano y un ratón entrenado enfermo. Yo creo que aquí tengo las gráficas. Así. Entonces lo que ellos tomaron fue dos músculos, el músculo gastrocnemius y el músculo tibialis anterior. Entonces en esta gráfica están representados así, ¿no? Sano, sedentario enfermo, entrenado sano y entrenado enfermo. ¿Qué es lo que se observa en esta gráfica? Es que hubo una disminución en el perímetro del músculo en cuanto al músculo gastrocnemius. Aquí se puede comparar, ¿no? Obviamente podemos compararlos todos. La primera diagrama sería el sano sedentario contra el entrenado sano, ¿no? Miren esa hipertrofia que tienen esas fibras musculares. Si comparamos esas dos diagramas, obviamente el entrenado tiene unas fibras musculares mucho, mucho más grandes, mucho más hábiles, mucho más trabajadas. ¿Y qué pasa cuando ese ratoncito entrenado tenía enfermedad periodontal? No, no tenía un buen desarrollo de las fibras musculares. Aunque se ven muchas divisiones, pero el perímetro muscular es muy corto, o sea, no va a tener toda esa potencia que tiene las fibras musculares sanas. Y todo esto porque todas estas sustancias o toda esta desorganización que ocurre en la enfermedad periodontal puede depositarse a nivel muscular y afectando este rendimiento deportivo. Sí, como les decía, esto puede ser desencadenado y puede ir tomando tanto los hábitos como otras enfermedades hasta llegar a un punto en realmente afectarlo al deportista de una manera muy grave. El otro músculo, pues bueno, ellos encontraron que sí hubo como una alteración en la hipertrofia. Sí, si miramos en el músculo tibial es el, el diagrama de entrenado enfermo, se ve muy parecido al músculo del sano enfermo. Entonces, pues digamos, es un llamado de atención, ¿no? Si estamos trabajando hipertrofia, que es lo que generalmente se trabaja en el gimnasio, para ganar masa muscular, y no tenemos una buena, no fuimos valorados por un odontólogo y tenemos enfermedad periodontal, pues quizás estamos trabajando, esforzándonos demasiado y no teniendo en cuenta la real causa que puede estar impidiendo nuestra hipertrofia, ¿sí? Ya en este otro artículo, que lo leí hace poco también y lo compartí con un colega, y estuvimos discutiendo un poco, este artículo habla sobre la influencia del, del enjuague antibacterial usado en el post-ejercicio, que todas las personas que realizan un ejercicio de alta intensidad van a tener hasta 2 horas ese periodo para recuperar su tensión arterial a nivel normal. Yo estuve pensando y decía, bueno, pues realmente no solo es el enjuague bucal el que puede disminuir, digamos, esa carga bacteriana, sino también pues el tema del cepillado con flúor, otros elementos que nosotros usamos o recomendamos de manera general a todas las personas. Pero entonces esto es algo muy, muy importante que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando el paciente tenga alguna enfermedad de base o cuando, digamos, los médicos mandan a hacer algún tipo de ejercicios para contrarrestar algún tipo de esta enfermedad, pues como sería la hipertensión y la recomendación de ir a hacer ejercicios para esa disminución. Pero entonces, si nosotros hacemos como ese manejo antibacterial, como cambiar este microbioma de la boca, pues lo que podemos hacer es aumentar los tiempos de recuperación de la tensión arterial. Sí, esto tiene que ver mucho con el tema del nitrato, del nitrito circulante, que está relacionado con la microbioma que tenemos en la cavidad oral y va a hacer que haya una mayor oxigenación tisular.
Entonces es bien importante que individualicemos a cada persona y a cada paciente, ¿sí? La idea no es que dejemos de medicar al paciente con los enjuagues o con las cremas, sino que lo hagamos de una manera mucho más adecuada, una recomendación mucho más personalizada y empezarlo a poner dentro de sus hábitos. Bueno, lo que hemos visto hasta aquí, digamos que es algo que se viene manejando pues, desde la ontología deportiva y que se ha pensado pues ahora en el rendimiento, porque no son temas que no se hayan hablado nunca. Son temas que de pronto no se han enfocado en el deporte y ese es como uno de los papeles que viene a hacer el odontólogo deportivo. Ya como preocuparse un poco más y empezar a investigar y a tener en cuenta todos estos diferentes factores que pueden llevar a la repercusión del rendimiento deportivo. Sí, o sea, el, puede haber como una división en lo que es la odontología deportiva clásica, que es donde se estaba manejando mucho pues este tema del traumatismo y enfocado solo ahí, y ya como que un poco la odontología deportiva moderna, digámoslo así, ya empieza a trabajar mucho más ya en el rendimiento, ¿sí? Como ya no es suficiente solo estabilizar al paciente, sino que llevarlo a un escalón más arriba, una parte más arriba. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque desde la misma atención que nosotros podemos hacer a los diferentes pacientes que nos consultan, es que manejemos estos glucocorticoides, que son muy usados por muchos profesionales, ¿no? Se maneja en endodoncia, se maneja en cirugía, en procedimientos que requieran un manejo del dolor muy alto, o en pacientes que sean alérgicos a los AINES. Entonces son elementos que se deben tener muy en cuenta. Obviamente, el manejo pues con este tipo de glucocorticoides también tiene algunos efectos adversos. Por eso es importante pues siempre tener bien presente qué es lo que vamos a usar y en qué cantidad lo vamos a usar. Y preguntar siempre si va a realizar alguna práctica deportiva importante, porque estas sustancias pueden digamos, mal elaborada o consumidas de una forma no médica, pueden tener repercusiones en el antidoping y dejarlo por fuera al participante. Porque se ha reportado pues, que los corticoides, por tener ese efecto antiinflamatorio, pueden generarle en el deportista una ventaja a nivel muscular porque se van a fatigar menos o porque se van a mostrar menos cansados. Entonces, sí hay cierto tipo de ventaja en ciertos tipos de deportes, como sería el deporte anaeróbico, que son deportes muy explosivos, deportes que se requiere mucha energía en cortos lapsos de tiempo. Entonces, eso es un tema también pues que el odontólogo deportivo lo preparan mucho. No es que no se usen, pero sí se deben usar de manera muy estricta, muy encarecida. Muchas veces ni el mismo deportista tiene el conocimiento que quizás lo pueden expulsar o no lo pueden hacer partícipe de la práctica por este tipo de situaciones. La saliva es un método diagnóstico que está teniendo cada vez mucha más fuerza al nivel de la medicina del deporte, porque dentro de la saliva pues vamos a encontrar muchas biomoléculas como de ADN, de ARN, microARN, proteínas, metabolitos, y que nos pueden dar información importante de lo que le está sucediendo al deportista. Una de las ventajas es que la saliva básicamente es fácil de adquirir, ¿sí? Digamos, fácil de adquirir en ciertos casos, pues, porque antes de la competición, pues sería que la recolección de la saliva con el protocolo que existe y hacerlo después de la actividad física. Ahí se complica un poco, pues porque después de la actividad física, el paciente que ha tenido que compensar su respiración por la boca va a tener esto conocido como serostomía por el deporte. Entonces, ya se vuelve un poquito más complicado. Y mmm, al momento de hacer una estimulación para que el deportista haya
conseguir esta muestra, también hay unos cambios que pueden ser relevantes, ¿sí? Pues se está trabajando y una de las desventajas es que aún no hay una buena estandarización en cuanto a deportistas y en cuanto a deportes, ¿sí? O sea, en cuanto a deporte, no es lo mismo el nivel de entrenamiento del atletismo, no es lo mismo el boxeador, no es lo mismo la persona que practica fútbol o baloncesto, ¿sí? Todas esas personas van a tener diferentes tipos de comportamientos en esta prueba. Entonces, la identificación de estas biomoléculas específicas pues permiten con mayor facilidad la detección temprana de lesiones en los deportistas. ¿Por qué? Por este tema que habíamos hablado anteriormente, así como los sistemas inflamatorios. Si nosotros conocemos que el paciente viene muy estresado, aparte de eso, viene con una enfermedad periodontal, aparte de eso, digamos que no tiene una buena indumentaria para su desarrollo deportivo, es muy probable que este paciente se nos lesione. Y la saliva sería un método que bien fiable que nos puede decir o nos podría sugerir que a este paciente primero se le haga algún cierto tipo de manejos. Nos va a ayudar a diagnosticar enfermedades y también algunas estrategias de entrenamiento para estos deportes. En el fútbol, que es lo que habla en el artículo, lo que más se ha estudiado es el cortisol, la testosterona, la inmunoglobulina A, la amilasa y los polimorfismos genéticos y los microRN. Pues se conoce, ¿no? Que el cortisol, pues aunque en niveles elevados, está relacionado pues con un alto estrés físico, con un sobreentrenamiento, con un desgaste emocional, con un estrés crónico. El tema de la testosterona, este puede ser quizás uno de los parámetros más difíciles de estandarizarlos porque va a depender mucho de los factores intrínsecos y de los factores extrínsecos de la persona, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo para un niño de cierta edad que otra edad, no va a ser lo mismo para el hombre que la mujer, va a ser diferente para el tipo de actividad, pero igual, sin embargo, nos puede dar una información bien importante, bien relevante. Lo que nos va a decir, o en lo que nos va a ayudar es pues en la destreza física que va a tener este deportista, ¿sí? Entre más niveles de testosterona, más destreza física. La inmunoglobulina A nos va a mostrar cómo está ese estado inmunológico, ¿sí? Entonces, digamos que si va a haber una disminución del sistema inmunológico, pues va a haber un mayor riesgo de infecciones, ¿sí? Lo que decíamos hace rato. Las personas que practican, que tienen este entrenamiento muy alto, lo que van a tener después va a ser como esa ventaja a sufrir algún tipo de infección, de estas patologías que, digamos, aprovechan de esta situación. La alfa-amilasa pues también está relacionado con el tema del estrés y el polimorfismo genético se trabaja mucho con el tema de la nutrición deportiva. Esta herramienta yo la he usado, pero todavía la he usado con la prueba de sangre, ¿sí? O sea, mandamos a hacer desde la misma parte antropométrica y pues ya al conocer todo este tema de la composición corporal de los deportistas, la plataforma que me brindó a mí donde yo hice el curso, pues también me bota algunos datos de, de cómo este deportista se debería sugerirle una dieta. Obviamente, pues se trabaja también de la mano del nutricionista. Los microRN nos van a decir en cuanto está como la fuerza y la resistencia muscular, y las citoquinas, pues todas estas respuestas inflamatorias, la recuperación post-ejercicio y los impactos en las lesiones. Este es un tema que se está trabajando mucho. Como les digo, falta la estandarización, pero la idea es que se siga desarrollando y se siga implementando en los diferentes deportes para que sea una prueba más eficiente en el momento de realizarla. Y pues el odontólogo es como la persona más capacitada para hacer tanto la recolección como la lectura de estos factores. Ya de aquí a este punto vamos a hablar es del protector bucal, ¿sí? Traje esta tablita en la parte superior que nos muestra cómo las investigaciones, la información que se ha venido recolectando desde hace ya tiempo es exponencial, ¿sí? Lo hice en PubMed, busqué
protectores bucal, y esta es como la relación. A partir de 1951 ya empieza a haber literatura que reporta sobre protector bucal, y obviamente pues en los últimos años es donde ha explotado y donde se ha mirado mucha más información sobre el protector bucal. Ahí pues nos dice la diagrama que hay 6.370 resultados para conocer acerca del protector bucal. Y entonces, el protector bucal, según los términos prostodónticos, se refiere a que es un dispositivo removible, que es termoformable y biocompatible con los tejidos orales, y lo que va a hacer es prevenir este tipo de lesiones a nivel general en el deporte, ¿no? En la actividad física. Y encontramos que hay diferentes clasificaciones para tener en cuenta que hablamos de protector bucal, ¿no? En los artículos ellos nos hablaban de protector bucal tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero ahí se puede ser un poco más específico. Entonces está la clasificación de la Sociedad Americana para el Testeaje y Materiales, y nos habla de el protector bucal tipo 1, que sería el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y está la clasificación, la clasificación americana del Instituto de Estándar Nacional. Esta es como la más usada y la que se tiene mucho más en cuenta, porque nosotros siempre hablamos mucho del protector bucal tipo 3 o tipo bucal personalizado. A veces puede confundirse con otra clasificación, porque en ese caso, en la anterior, el protector bucal tipo 1 es el que más protección vendría a dar. Entonces sí es importante cómo hacer esa clarificación. Pues en cuanto a investigación, ¿no? Siempre que queramos como hablar de este tema, siempre pues buscar la manera de introducir esta clasificación. Hay otra clasificación que es la de estandarización australiana internacional. Ellos nos dicen que existen los protectores bucales personalizados de una sola capa, formados al vacío, formados bajo presión, los bimaxilares y los formados en boca. El bimaxilar ya reporta la literatura que no es buena idea seguirlos fabricando, porque van a tener repercusiones, porque la mandíbula queda atrapada con respecto al maxilar, entonces no hay como este movimiento. Quizás se use en otro tipo de deportes, o se tenga en cuenta en otro tipo de situaciones, como es el buceo. Esto entonces ya nos dice que las férulas dentales tienen una relación con el rendimiento deportivo. Aunque aquí toman dos líneas, ¿no? La parte del tratamiento con férulas dentales y la parte de protección con las férulas dentales. Entonces, define o nos dice que el protector bucal es capaz de absorber las cargas de impacto, reduciendo la fuerza en los dientes, en los huesos, en los cráneos y tejidos blandos, ¿sí? Ese protector bucal, aunque se realiza para prevenir la lesión de fractura a nivel dental de los dientes que son más afectados, que son los dientes incisivos, los de adelante, también puede proteger otras estructuras adyacentes, ¿sí? Igual, el tema de articulación temporomandibular, se habla de protección de las conmociones cerebrales, de otras estructuras que están hacia el hueso maxilar, hacia el tema de esfenoides, trigoides, y siempre y cuando haya una buena activación y adaptación, ¿sí? Mientras el protector bucal esté adaptado, va a mejorar la ventilación y puede llegar a regular las disfunciones de articulación temporomandibular en cuanto a la creación de una buena dimensión vertical. Si el paciente que viene con estos problemas de postura, de columna, de desviaciones de la cintura escapular, no está como bien relacionado con el tema de la articulación también, lo que podemos hacer es darle un ajuste al protector bucal que nos permita estabilizar la oclusión, estabilizar el cóndilo, y esto va a hacer que haya un ajuste neuromuscular y mejorando todo el tema de la postura. Esto pues puede potenciar el rendimiento del deportista, porque no es lo mismo que, digamos, un futbolista con desviación de la columna de una patada que un jugador que tenga una composición corporal muy,
muy estable. Obviamente va a tener mucha más potencia el jugador estable. Entonces, se habla también de que hay herramientas que nos pueden servir para llegar a este tipo de diagnóstico y es la electromiografía. Sí, a través de la electromiografía uno puede buscar asimetrías de los músculos y también trabajar con este tema del sinergismo muscular. Aquí es donde yo decía que es importante que también el odontólogo deportivo tenga conocimiento de las estructuras adyacentes, porque se va a manejar, ¿sí? Ya está reportado que la oclusión interfiere o reduce, una mala oclusión reduce la fuerza a nivel de hombros, a nivel de miembros superiores en la actividad, en la realización de actividad física. Entonces, ¿qué trae, digamos, esta buena adaptación del protector bucal? Pues una mejor fuerza en isométrica en cuanto a la cabeza y cuello, ha mejorado la fuerza de los cuádriceps y mejora la postura, el equilibrio y la marcha. Entonces ya no es un dispositivo que se haga de manera eh, solo de esta manera preventiva, sino que viene también a ser un dispositivo que va a reprogramar un poco el cuerpo y a dar unas mejores características en cuanto a postura y en cuanto a rendimiento. Ya entrados en materia, entonces, ¿qué es lo que le brinda estas características, estas propiedades al protector bucal para que absorba estas cargas que son tan comunes en el deporte? Hablamos entonces de un grosor en las láminas del protector bucal que se debe manejar mucho en el tema de la fabricación, ¿sí? Al ser un material termoformable y, digamos, no tener equipos adecuados, es muy visual la manera como uno va a programar los equipos. Entonces, al momento que estemos fabricados, hay una recomendación y si hay un protocolo para la realización del protector bucal para no perder estos grosores. Obviamente uno puede pues ayudarse con otros mecanismos de desgaste para lograr estos grosores. Como las estructuras en la cavidad oral que buscamos proteger no tienen las mismas propiedades físicas, van a necesitar diferentes grosores, tanto en la pantalla vestibular, como en la pantalla del paladar, como en la pantalla de la parte oclusal, ¿sí? Pues, sin embargo, se reporta que para que el protector bucal tenga este efecto protector, el grosor mínimo debe ser de 4 milímetros, ¿sí? Hablándolo desde las cúspides, que es como el donde más se evalúa los rangos de tensión en la transmisión de fuerzas cuando hay una colisión o un impacto en los encuentros deportivos. ¿Por qué no se hace más grueso? Porque realmente ya la diferencia es mínimamente significativa, ¿sí? El, la tablita de abajo nos muestra que en un grosor de 2 milímetros hay una tensión máxima, una media máxima de fuerza transmitida, pero a partir del nivel 4, digamos que ya se estandariza. Eso es lo que nos muestra la gráfica de la parte de arriba. Ya hay una nivelación de estas líneas. O sea, entonces, no, y por comodidad y por estabilidad de la persona que va a usar, pues tampoco es necesario agregar muchas más capas para que haya una protección. Con que haya 4 milímetros va a ser suficiente, cosa que no podemos lograr o es muy difícil lograr con los protectores bucales prefabricados o la lámina que venden en las tiendas deportivas generalmente, que su método pues de preparación es a través de ponerlos en agüita caliente y formarlos, que generalmente lo hace el mismo deportista. Esta vamos a ver cómo la biomecánica funciona en el protector bucal y cómo también se ha hecho investigaciones, ¿no? Obviamente, pues es un tema delicado que no se puede realizar de manera directa in vitro con los deportistas, pues porque obviamente no es necesario de poner en riesgo a los deportistas. Y entonces lo que nos muestra esta diapositiva es cómo se ha logrado crear una evaluación
de estos tejidos a través de pues, la tecnología y los softwares que tenemos hoy en día. Esto es un análisis de elementos finitos donde se toma un registro de la estructura que se quiere evaluar y a través unos exámenes de tomografías y esto puede pasar al diagrama que vemos debajo, ¿sí? Lo pasa a un sistema de puntos y este sistema de puntos se convierte pues, en lo que será la estructura que se va a analizar. Y miramos también las diferentes estructuras del hueso con un diferente color. Y una de las desventajas de esto es que no se pueden tener en cuenta todas las estructuras que existen en la cavidad y en los tejidos del soporte del diente, como vendría siendo el tema del ligamento periodontal y estas estructuras adyacentes, ¿sí? Obviamente va a ser diferente para cada tipo de persona y pues es ese como el factor que uno debe tener en cuenta al momento de la evaluación de los deportistas. También en cuanto a la pelota de béisbol, se observa pues que ya pasado al programa, la deformación que en tensiones no es la misma, ¿sí? Viene siendo un poco más recta. Pero esto pues nos permite a nosotros conocer un poco más acerca del protector bucal. En la evaluación, o este método que hicieron fue que soltaron a la bola metálica que estaba en el péndulo del diagrama anterior a 90 grados, a 60 grados y a 45 grados. Y lo comparan la bola metálica con la bola de béisbol. Obviamente, pues la bola metálica va a tener mucha más fuerza, mucha más inercia, ¿no? Con la gravedad va a tener un golpe mucho más fuerte. Y lo que nos muestra aquí en este diagrama, en el diagrama de la pantalla izquierda, es que los umbrales de máxima tensión que va a generar esta bola de acero. Donde hace la colisión a 90 grados, en la parte más gris y el halo amarillo, eso obviamente en un tejido normal pues va a resultar, es muy probable que resulte en fractura. Y no solo en fractura, ¿sí? Lo que hablábamos hace rato. No es tanto como el que se lleve a cabo la fractura, sino que todos eso que se logra ver ahí, esas tensiones, esa deformación del tejido, va a hacer que la pulpa del dientecito, el nervio del diente, vaya a presentar problemas en el futuro, ¿sí? Como una reabsorción radicular, como una reabsorción interna, recesiones, porque lastima todo lo que es todo el tejido de soporte y las mismas estructuras del diente. Entonces, muchas veces los pacientes dicen, no, dice, sí, yo tuve un golpe allá a los años, o cuando apenas me estaba creciendo el diente, tuve una caída. Y ya cuando son adultos, ya vemos un cambio de color, ya vemos que el dientecito tiene una sintomatología extraña, radiográficamente ya vemos como reabsorciones, y puede estar ocasionado o puede ser debido a este tipo de situaciones. En la parte de abajo de la misma gráfica, pues vemos la bola de béisbol, que al ser más flexible, pues obviamente no va a tener la misma intensidad de golpe, ¿sí? Ya en la siguiente gráfica, que sería el modelo que usaron con el protector bucal y los mismos impactos a los 90 grados, 60 grados y 45 grados, ya se redistribuye la fuerza, ya deja de estar netamente en el sitio donde se realizó el golpe, sino que pasan a las estructuras de deporte, ya, de soporte. Se van a estas estructuras donde está el ligamento periodontal, donde está sujeto pues el diente en el alveolo y mejorando, pues redistribuyendo mucho mejor este sistema de fuerzas. Y ya en esta situación, pues hay una disminución de que pueda resultar en un tipo de lesión mucho más grande, mucho más exigente. El protector bucal se usa en todo tipo de situaciones, ¿sí? Por ahí me he preguntado que si se puede usar con ortodoncia o que si hay alguna recomendación o por qué no se puede usar. Se puede usar con ortodoncia. De hecho, es muy recomendable que se use en ortodoncia porque cualquier tipo de aparatología que tengamos en la boca, primero debemos tener una buena higiene para que no tengamos eh, como repercusiones de inflamaciones a nivel de los tejidos suaves de la cavidad oral. Y segundo,
porque la aparatología, obviamente, va a ser mucho más, va a tener muchas más, el momento de la colisión va a tener muchas más repercusiones. Entonces, más o menos esto es lo que nos muestra el diagrama en el paciente de ortodoncia, que tiene también una proinclinación, ¿no? Generalmente, pues, no son situaciones de todos los pacientes, pero aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Y es chévere que el estudio hace una evaluación de dos diferentes tipos de sistemas de bracket, un sistema de bracket metálico y un sistema de bracket cerámico. Aquí en el diagrama, pues en el primer diagrama nos muestra cómo hacen el proceso para llevarlo a la plataforma del software y la evaluación de estos dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la segunda gráfica? Cuando el golpe es sin bracket y sin protector bucal, es muy parecido a lo que mirábamos en el artículo anterior, ¿sí? El nivel de estrés de este golpe puede ser trasladado hasta las estructuras pues, palatinas de este mismo diente. ¿Qué vemos en el diente con el bracket metálico en comparación con el bracket cerámico? Que el bracket cerámico tiene una zona mucho más amplia de estrés que el bracket metálico. ¿Sí? Entonces ya, digamos, uno va teniendo en cuenta este tipo de cosas y comunicándolo con los otros profesionales para que nos ayuden a tener un mejor control de esta aparatología. El bracket metálico se usa mucho para la parte estética, ¿sí? Porque puede ser transparente o puede ser blanco. Pero teniendo en cuenta que si ya es un deportista, uno tiene que decirle las recomendaciones, no, mejor, pues un bracket metálico, ya independientemente, pues si sea de autoligado, si sea de convencional, pero dar esta sugerencia, ¿sí? Que el paciente que esté realizando alguna actividad física y se sepa que vaya a tener algún tipo de golpe, de colisión, de choque o de caída, mejor usar el protector, el bracket metálico, obviamente, pues siempre con el protector bucal. Ya en la parte final del diagrama, vemos las dos estructuras con el protector bucal. Es que la fuerza de una se redistribuye a los tejidos que deberían ser los soportes del diente. O sea, se puede usar el protector bucal con brackets. Este es del mismo artículo donde relacionan pues cuando el golpe fuese de la parte palatina, con protector bucal, sin protector bucal, y igual sigue el bracket cerámico, sigue teniendo una zona mucho más amplia de tensiones en cuanto al golpe que va a pasar. Este otro artículo nos muestra qué es lo que pasa del estrés en estructuras cuando hay un canino impactado. Sí, porque son situaciones que nos podemos encontrar en los deportistas, porque el deportista puede tener cualquier edad, puede estar presentándose en cualquier tipo de deporte, y es importante que nosotros tengamos esta información. ¿Qué nos muestra entonces el diagrama? En cuanto el primer diagrama es la compresión de los tejidos, y el segundo diagrama es la tensión de los tejidos. Entonces, obviamente, cuando el canino está impactado, va a tener como una mejor compresión de los tejidos porque la va a estar, mientras no esté por fuera este canino impactado, pues va a ayudar a tener ese complejo de las estructuras, va a ser mucho más denso. Entonces va a haber una mejor distribución de este tema de los golpes en extensión. Obviamente, pues cuando ya esté extraído y el hueso sanado, va a ser la mejor situación para que el deportista haga su actividad física. Ya con el protector bucal, podemos ver que los valores disminuyen muchísimo. En el segundo diagrama, ya podemos observar que después de realizado la cirugía y que el hueso haya sanado, los valores de tensión son mínimos en comparación pues, con los iniciales sin el protector bucal. Este también hace el análisis del diente, es muy parecido a lo que vimos en los artículos anteriores. Las tensiones son muy, muy altas, muy elevadas, indiscriminadamente de la situación del hueso como ¿no? Si pasa en el diente, pasa lo mismo. En el tema de implantes, obviamente esos pacientes que tienen implantes, que tienen tratamientos de conducto, son estructuras que se deben manejar con mucho más cuidado, que se deben tener mucho más presente al momento de
de que estos sean deportistas, porque un fallo de un implante en estos deportistas lo que va a hacer es perjudicar muchísimo el pronóstico y el nuevo tratamiento que se vaya a realizar. ¿Qué nos dice el artículo entonces? Obviamente, pues que usar el protector bucal va a disminuir mucho la incidencia en cuanto a lesiones y se miró un mejor comportamiento en los implantes que tenían el ajuste en la tapa Morse que con el tornillo hexagonal, porque quizás puede ser por la extensión. Sí, acá en el diagrama vemos cómo se comporta mucho mejor el, el implante, el cono Morse, porque es más corto. Entonces, quizás al ser más corto, se redistribuyen mucho mejor las fuerzas. Y obviamente, pues con el protector bucal va a tener una mejoría mucho más alta, mucho más elevada. Este tema del implante, como el incisivo central es uno de los principales dientes que se ve afectado, es muy común ver en los deportistas implantes en esta zona. Entonces, tenemos que empezar a manejar estos términos. En el segundo diagrama es la representación de lo que sería el protector bucal personalizado, hecho a medida, y el protector bucal estandarizado, que es el prefabricado, ¿sí? Entonces, obviamente, el protector bucal personalizado es el que va a redistribuir mejor las fuerzas. Aquí observamos que las fuerzas que distribuye el protector bucal personalizado es más hacia la pantalla vestibular. En cambio, el estandarizado los hace mucho más a la pantalla palatina. El tema de rehabilitación por carillitas también es un tema bien importante que vemos en el deporte, porque por el tema estético, ¿sí? Por el tema estético, muchos de los jugadores han optado por realizarse carillitas en resina, en carillitas en cerámicas, en circonio. Entonces, lo que nos muestra este artículo es relacionar el tipo de material que sería más adecuado que usemos para los deportistas y que lo acompañemos siempre con el protector bucal. Entonces, en los niveles de estrés, ellos se evalúan por material, ¿sí? Está la resina compuesta, la cerámica híbrida, la circonia reforzada con silicato de litio, solo disilicato de litio y circonio. El circonio es conocido por ser uno de los materiales más rígidos, ¿sí? Porque tiene un módulo elástico muy, muy, muy alto, que no se compara pues con el tema del módulo elástico del esmalte, como si es la resina compuesta, que se ha trabajado pues hasta el día de hoy de esa manera, ¿sí? Que sea muy compatible y que traiga características muy similares al esmalte y a la dentina, ¿sí? Entonces eso es lo que nos muestra el artículo. El material que más estrés, más carga de estrés va a mostrar va a ser la circonia. Y digamos que la circonia es uno de los materiales más bonitos para rehabilitar porque es muy bonito estéticamente, ¿sí? Uno lo usaría muy bien si no tuviera este tipo de características. Entonces, digamos que una de las razones para usar la resina compuesta o cerámica híbrida es que tiene una tensión de fuerza muy uniforme que nos van a permitir que estos tratamientos duren mucho más en el tema de los deportistas. Este artículo ya nos muestra, digamos, en el caso de abulsión, cuál es la mejor manera de que nosotros realicemos una ferulización en los deportistas y cuál va a tener como un mejor comportamiento. Entonces, lo que hacen es hacer una evaluación de 4 dispositivos, ¿sí? Del alambre de ortodoncia de 0,9 milímetros, el alambre de ortodoncia de 0,4 milímetros, el nylon y la fibra plástica. Nos muestra entonces que la que presenta mejores características va a ser la fibra plástica y el composite, la fibra de nylon, porque las tensiones que se van a presentar con los alambres de ortodoncia van a redirigir la fuerza a puntos localizados, lo que pueden tener repercusiones en la vitalidad del diente, lo que hablamos también como con los golpes, a nivel de los golpes. Y también evalúan en cuanto a la extensión. Ellos dicen que no hubo diferencias significativas de perulizar los dientes adyacentes, 2 dientes adyacentes desde la lesión, aunque tiene mejores comportamientos cuando se extiende, en este caso que fue un incisivo central,
cuando se extiende a un lado hacia el canino y el otro lado pues hacia el lateral. Este es algo que se debe tener muy en cuenta en el momento pues de que exista esta abulsión del diente, que es cuando el dientecito se sale completamente y tengamos que reimplantarlo. Este ya evalúa un poco más el tema a nivel mandibular y a nivel maxilar, las tensiones, porque lo que les decía, ¿no? Las estructuras esqueléticas a través de las suturas que existen en las uniones de los diferentes fragmentos de esqueleto que tenemos en la cabeza, pues lo que van a hacer es a servir como disipadores de que esta fractura llegue a otras estructuras más adelante. Entonces, aquí nos muestra, esta es la primera gráfica, donde no tenemos un protector bucal y cuáles son las estructuras que se afectarían cuando el golpe sea directo en los incisivos inferiores. Este estudio está enfocado en un paciente con una proinclinación, ¿sí? O sea, que los dientes superiores estén adelantados. Y nos muestra, pues, que en una estructura completa, el golpe siempre va a ser puntual cuando no hay un protector bucal. En cuanto a la mandíbula, se va a ver muy, muy repercutido en lo que sería el cóndilo de la mandíbula, y en la parte del maxilar ya estaría como en los huesos pterigoides. En la parte mandibular, pues también estaría estrechamente relacionado en este lugar donde está apoyada la mandíbula con el maxilar. Y en esta segunda gráfica ya vemos cómo con el uso del protector bucal cambian los colores y cambian las tensiones. Ya no hay esta forma como tan urgente de estas estructuras, ¿sí? La última gráfica en la parte de abajo nos muestra cómo este protector bucal es quien va a absorber todo este sistema del golpe, y en la mandíbula pues ya cambió del cuello del cóndilo a bajar a la escotadura, que es una estructura mucho más amplia, mucho más resistente. Entonces sí nos favorece usar el protector bucal también para disminuir esta tensión en la mandíbula y proteger más estas estructuras. A nivel maxilar, sigue siendo la tensión máxima muy posterior en la parte del esfenoides, pero más controlable, ¿sí? Ya los niveles de tensión vienen a reducirse un poco. Y en el maxilar inferior, pues ya no se muestran valores como se muestran en la gráfica anterior, ¿sí? Ya digamos que se concentra un poco más el golpe en otras estructuras. Este otro artículo es mucho más específico, ya nos muestra dónde se van a mostrar las lesiones mucho más grandes a nivel del cóndilo, a nivel del disco articular y a nivel de la cápsula, mostrando pues que, o comparándolos en una oclusión normal, en una oclusión clase 2 y en una oclusión clase 3. Este estudio pues se realizó no con maloclusiones verdaderas, sino que lo que hicieron fue que a un paciente con normoclusión hicieron un corte en la mandíbula y lo hicieron clase 3, mandaron la mandíbula hacia adelante, y lo hicieron clase 2, que mandaron la mandíbula hacia atrás. Entonces, yo creo que al no modificar este tema articular, pues tuvieron estos resultados, pero siguen siendo bien importantes y relevantes porque nosotros podemos tener en cuenta ya qué estructuras son las que más tensiones van a tener y van a surgir a partir de los golpes. Las gráficas se muestran de la siguiente manera, ¿no? Pues en dos vistas, con protector bucal y sin protector bucal. Y pues, es muy fácil observar que las tensiones en las estructuras con el protector bucal están mucho, mucho más protegidas que esas estructuras que no llevan protector bucal. Bueno, esta es la información que se tiene como hasta el momento, y conociendo y sabiendo que el protector bucal puede tener tantos beneficios y tantas formas de prevenir este tipo de circunstancias en los deportistas, nosotros en el pregrado, con ayuda del profe Luis, del doctor Luis, hicimos esta investigación que
quisimos buscar la percepción del protector bucal en los jugadores de baloncesto, rugby y fútbol. Se realizó ahí en la universidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir y hacer un cuestionario a esta persona de las ligas de fútbol, de baloncesto y de rugby, para intentar entender por qué el protector bucal se estaba como apartando tanto, ¿sí? Porque no se tenía como el conocimiento de este dispositivo, si es tan favorable, digámoslo así. Y lo que hicimos fue nosotros hacer, a partir de la información recolectada, pues realizar un diagrama para poder categorizar las respuestas que nos daban los deportistas, ¿sí? Y la primera categoría fue en cuanto a los conocimientos sobre el protector bucal. Que nosotros nos encontramos es que los conocimientos del protector bucal tenían mucho que ver con las experiencias previas. ¿Sí? La mayoría de los deportistas nos dijeron que conocían el protector bucal porque de alguna manera lo habían visto en algún lado, ¿sí? Lo relacionaban con que lo habían visto en la televisión, lo habían visto como en algunos deportistas famosos, pero no habían tenido como esta relación directa con él. En la mayoría no habían tenido esa relación directa con el protector bucal. La experiencia entre jugadores, sobre todo en los jugadores de rugby, es que ellos nos dijeron, que nos contaron que el protector bucal hacía como parte del equipo, parte del uniforme. Entonces que ellos siempre les recomendaban como los guayos, el uniforme y el protector bucal, porque obviamente pues el rugby es un deporte muy explosivo, un deporte que todavía de mucha fuerza, ¿sí? Otro punto fue que a través del diálogo con personal calificado. Nosotros lo preguntamos y esta parte, digamos que fue un poco preocupante porque eh, los profesionales que deberían dar esta información, pues no tenían conocimiento acerca del tema, ¿sí? La otra categoría, bueno, es que los jugadores de rugby nos dieron información bien importante y bien relevante, ¿sí? Porque nos dijeron que a pesar de que ellos usaban el protector bucal, ellos no habían encontrado como información publicitaria o información sobre los beneficios del protector bucal. Así de manera esporádica. O sea, reportaron algunos pues que si uno entraba a internet y los buscaba, pues que uno podía encontrar información. Pero sin embargo, ninguno o la mayoría no sabía sobre los beneficios que tenía el protector bucal. Los de rugby informaron que desde la Liga de la Federación Colombiana de Rugby no se trabaja ese tema de la prevención a ese nivel, ¿sí? A nivel oral. Obviamente, pues si se les dice a los deportistas que deberían cuidarse y que deberían tener mucho, mucho más énfasis en la prevención de lesiones, pero no enfocados como en la parte oral. Y quienes tuvieron como menor interés por el protector bucal, de conocer sobre el protector bucal, fueron los futbolistas, siendo el fútbol pues como el deporte que más personas abarca, ¿sí? Como que más personas lo practican. En cuanto a la información que ellos pudieron recibir o recolectar, pues fue a través de Internet, que alguna vez lo vieron, que alguna vez lo conocieron. En una de las preguntas, ¿no? de la entrevista fue que si se habló de la actividad física que ellos realizaban como una información importante, relevante de la historia clínica. Y pues lo que nos dijeron los deportistas fue que en ninguna de las consultas, de las situaciones donde ellos asistieron a odontología, se indagó sobre el deporte que practicaban o algo relacionado sobre esto. Entonces, esto da a pensar pues que realmente desde la odontología no se está manejando absolutamente nada de la odontología del deporte, porque puede ser un tema pues poco explorado, pero eh, con antecedentes muy fuertes de que debemos trabajar en ese sentido. La mayoría que tenía como algún tipo de ortodoncia, ellos sí dijeron que el odontólogo le dijo que tuvieran como más precaución al momento de realizar la actividad física. Sin embargo, no prescribió un protector bucal. Entonces, puede también haber como una información que le falta reforzarse, ¿sí? Que le falta como tener mucho más esta preocupación.
El protector más conocido entre los jugadores fue el protector bucal prefabricado, el Derby y Morder, que se compró generalmente en tiendas deportivas y, en otros dispositivos, en otros lugares como por internet. ¿Sí? Muy pocos sabían que este dispositivo se puede realizar desde la consulta odontológica, o que lo hacía, lo fabricaba un odontólogo, pues obviamente teniendo la herramienta y la facilidad pues de elementos de laboratorio. Como la conclusión de esta parte fue que no existía o no existe una estrategia de promoción en salud que relacione el protector bucal con fines preventivos. La mayoría dijo, a mí sí me gustaría recibir más información sobre este tema de la protección de los equipos deportivos. Entonces, un tema que se trae a colación es que el protector bucal se considera como un elemento de difícil manejo y adaptación. Sin embargo, en el momento que hicimos la entrevista, uno de los jugadores de rugby, él me contestó la entrevista puesto el protector bucal. Y pues como se grabó en ese entonces la entrevista para luego transcribirla, uno escucha la entrevista y se entiende completamente bien. Lo que sí reportó es que obviamente hay un proceso de adaptación del protector bucal, ¿sí? Que es necesario entrenar con el protector bucal, familiarizarse con el protector bucal, porque como cualquier otro dispositivo que uno empiece a utilizarlo en la boca, va a necesitar este tiempo de adaptación. En cuanto ya a la segunda categoría del uso y no uso del protector bucal, todo está como ligado a los hábitos y a las costumbres, ¿sí? No están acostumbrados a usar el protector bucal. El rugby es el que más uso tenía de protector bucal, porque es que ellos lo usaban hasta en entrenamiento, ¿sí? Ellos se cuidaban mucho este tema de las lesiones a nivel bucal, porque habían padecido muchos traumatismos también en cuanto a este riesgo de sufrir alguna actividad. En cuanto al riesgo físico, pues la mayoría reportaron o tenían la creencia de que no iban a ocurrir ningún tipo de lesiones importantes, pero considerando que, porque la mayoría reportó que al menos se habían roto el labio, pues lo que decía, ¿sí? Si conocieran que pues el labio igual tiene algunas estructuras como unas glándulas salivales, vasos sanguíneos, estructuras importantes, más es todo este microbioma que tiene la cavidad oral, que puede ser una comunicación directa por vía circulatoria o a través de la saliva. O sea, se pueden enfermar por ese tipo de situaciones que parecen pequeñas, pueden tener repercusiones muy grandes. Sí, reportaron que probarían el protector bucal tipo 1 o tipo 2. Y luego sí, si ven como que la eficiencia de estos protectores bucales no es suficiente, pasarían al protector bucal personalizado, el que es realizado por el odontólogo. Y algunos reportaron que esperarían que pase algo, que se lesionaran para empezar a usarlos. Que no es la idea, ¿no? Pues obviamente la idea es prevenir, ¿no? Prevenir y usar estos dispositivos antes de que ocurra. En cuanto al económico, pues todos dijeron que el protector bucal tipo 3, el que es realizado por el odontólogo, va a ser un poco más costoso. Obviamente sí es más costoso, por todo este tema de conocimientos que implica realizar un protector bucal. Yo he visto en, en un, en un gimnasio que practica en boxeo, que le realizaron, un laboratorio le realizó un protector bucal y lo que hicieron fue escoger una placa de las que uno usa eh, y con el modelo, bajar el modelo y listo, entregarlo, pero no se realizó activación, no tenía las medidas correspondientes, entonces las propiedades que va a tener ese dispositivo va a ser bien precarias en cuanto a protección, ¿sí? No es hacer por hacer este dispositivo, ¿sí? Por eso este dispositivo tiene una formulación por parte del especialista. En cuanto a la comodidad y adaptación, sí hay una comodidad para hablar. Yo lo usé, pero es cuestión de adaptarse, es cuestión de acostumbrarse, porque obviamente pues ahí el espacio que ocupa la lengua no va a ser el mismo usando el protector bucal, entonces sí hay como un proceso de adaptación. La comunicación fue lo que más les preocupaba a todos, porque pues todos son equipos, son juegos que se desarrollan en equipo, entonces la comunicación es bien importante para estas personas, ¿sí? Y ya la última categoría es la percepción del protector bucal, y en cuanto a la necesidad, es que existe una minimización
de la eventualidad de riesgo, sobre todo en el fútbol, ¿no? Entonces ellos decían, no, es que aquí no pasa, aquí no sucede, pero ya se conoce que dependiendo de la, dependiendo de la posición donde juega el jugador de fútbol, van a haber posiciones que son más vulnerables a sufrir algún tipo de lesiones. ¿Sí? En cuanto al balance de riesgo-beneficios, pues sí consideraron que cualquier protector bucal, como es un elemento preventivo, pues podría mejorar este tema de las lesiones. Y en cuanto al rendimiento deportivo, sí se demuestra que existe un aumento de la confianza mientras estén adaptados y en aumento de la percepción de seguridad para quien lo use. Este tema digamos, de la percepción de la confianza puede tener o jugar también en contra, ¿sí? ¿Por qué? Mientras esté usando el protector bucal personalizado, que es el hecho a medida, el que va a estar adaptado, el que no se va a salir si abre la boca, excelente. Pero si va a usar un protector bucal que se cae, que se desadapta, que tiene que tenerlo presionado con la mandíbula para que esté en su posición, va a generar un efecto contrario, ¿sí? O sea, él, digamos que va a desarrollar su juego, pero lo que va a hacer es como a verse mucho más vulnerable al momento de que ocurra este tipo de lesiones. Y para quienes no usaron el protector bucal, pues piensan que va a afectar negativamente el rendimiento porque sentían que iba a haber alguna interferencia con la respiración y la comunicación. Pero no, definitivamente ya está demostrado que no hay cambios, no hay cambios negativos al usar el protector bucal personalizado, ¿sí? Cuando uno se activa de buena manera y se realiza de buena manera, el protector bucal trae muchos beneficios que pueden ayudar al rendimiento. Y este tema del cambio postural con el protector bucal es un tema bien interesante que obviamente pues hay que llevarlo más. Esos son algunos protectores bucales que pues tuve la oportunidad como de tomarles la foto. Se pueden personalizar, ¿no? Aquí se puede poner el equipo al que pertenecen, el nombre del jugador, se pueden decorar, se pueden realizar de muchos colores, las plaquitas vienen de muchas formas, ¿sí? Entonces, aquí también entra como la creatividad del profesional que lo realiza. Eh, Hay que tener en cuenta que hay cierto tipo de condiciones para cierto tipo de deportes que uno no puede usar colores como el rojo, por ejemplo, porque se puede confundir con la sangre. Las máscaras faciales, no puse aquí una diapositiva de las máscaras faciales, pero también estas se ven mucho en el fútbol, por lo que decía, ¿no? Los huesos propios de la nariz son los huesos que más, la estructura que más afectada se ve, sobre todo en el tema del fútbol. Y es un tema que eh, se conoce muy poco. Sí, esa máscara facial, yo he realizado una y el proceso, pues, aunque se desconoce, pero es bien interesante realizarla y adaptarla, es bien chévere. Bueno, con eso vamos terminando. Con esto quiero compartirles como mis compañeros de la especialidad donde estuvimos compartiendo allá en Brasil, en Curitiba, toda esta experiencia de la odontología del deporte, discutiendo, presentando nuestros trabajos finales. Aquí tenemos personas, la mayoría pues de Brasil, pero también tenemos personas que nos acompañaron de la Ciudad de México, el doctor Alejandro, la doctora Claudia, la otra doctora que, que representaban también a sus países. Y esto es algo o sea, es chévere porque se ha notado como un compromiso o se ve que Sudamérica está empezando a tener fuerza en la odontología del deporte y va a empezar como a aplicarla, ¿sí? Estas otras fotografías son de trabajos, de proyectos que nosotros hemos realizado ya con equipos de fútbol, con otras instituciones, como intentando llevar y haciendo como esta parte de la intervención del primer nivel, de la parte de la ontología del deporte, y más que todo como eh, creando estas interrogantes, ¿no? Como que realmente la odontología del deporte puede hacer todo lo que dice que puede hacer. Y lo importante pues es aplicarlo, ¿no? Y poder solucionarlo. Yo lo aplico mucho más es en el tema del gimnasio, de la musculación, el trabajo de la hipertrofia, porque es el lugar donde yo más me he desarrollado pues el último tiempo. La idea es que lleguemos a los clubes y lleguemos a equipos
grandes donde podamos ver como mejores resultados. Y obviamente, pues, a mi familia, ¿no? Eso es indispensable, ¿no? El pilar de mi vida y el pilar de todo del trabajo que estamos realizando. Y con eso, pues, muchas gracias. En estas diapositivas está como mis contactos, mis redes, donde uno pueden escribirme, pueden preguntarme cualquier cosa, cualquier inquietud. Y si hay algún trabajo colaborativo, pues con mucho gusto estaremos prestos para ayudar. Gracias. Muchísimas gracias, fue una excelente conferencia, creo que hoy aprendimos un montón de cosas que no conocíamos. Eh, Nos pasamos un poquito, pero no hay problema, si quieres dejamos, si hay preguntas de parte del público. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia en este espacio. Bueno, muchas gracias. Pueden también abrir, bueno, el micrófono, aquí nos preguntan algo en el chat. Nos dice Jorge, Edison, muchas gracias, excelente conferencia. Tengo una pregunta, ¿qué consejo clave le daría a un atleta joven sobre el cuidado dental para su carrera deportiva? Que se apoye mucho pues, en una persona con, con estos conocimientos, ¿sí? Obviamente, que esté al día siempre pues, en el tema de los focos de infección, lo que son caries, lo que son la enfermedad periodontal. Esto le va a ayudar mucho pues, a un buen desarrollo. Si está en etapa en desarrollo de crecimiento, lo que hablábamos, ¿no? Del tema de la recuperación muscular y lo de la hipertrofia, que esté siempre al día, que esté siempre al día con el tema de su salud oral. Obviamente, si ya hay muchas más cosas que se deban resolver, y hacer una interconsulta mucho más especializada. O si ya tiene ese enfoque en carrera deportiva, sí realizarla de manera mucho más exhaustiva. Estamos trabajando por ahí como trabajar por la parte virtual, pues como el acompañamiento desde esta intención de mejorar. Si cualquier otra inquietud, ahí está mi numerito. Me puede contactar y de pronto pues resolver dudas un poco más específicas, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Una consulta, los datos en tal caso no los soliciten, los podemos compartir, tu correo o tu teléfono, Sí, claro. para preguntas. Ah, Sí, sí, sí. vale, Edison, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les deseamos una feliz noche y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en todos nuestros eventos. Muchas gracias, Edison. Una Feliz excelente noche. noche. Muchas gracias.